Hoy día me va a dar la bienvenida a mí. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás, Mati? Bien, Bienvenido, bien, Matías. cansado. Bienvenido, gracias. Como dice la Titi Bienvenido, tío siempre, hola. Matías. La Titi dice como, hola, hola. Algo así. A ver, ¿cómo está el Dani? ¿Cómo está el Dani? Perdón, la Titi. ¿Cómo está la Titi? Hola, hola. Ay, yo estoy bien, gracias a Dios. Sí, sí, vamos a hacer una llamada. Yo sé que no tienen TikTok, no lo tengan. TikTok es del mal. Pues se hicieron virales un programa radial que hace llamadas como chistosas. Me acordé de eso ahora con la Titi ¿Por porque se qué? llama, Que porque se para llama él yo soy Break, un chiste. se llama Sí, Brooke and partió haciendo Jubal. bullying. Oye, yo te estaba dando la bienvenida. Gracias. Oye, pero voy a presentar a nuestro invitado, ¿ya? Después Ujú. nos molestamos. ¿Cómo está nuestro querido Huguito Cerda? Un aplauso para el pastor Hugo. Hola, hola, muchas gracias, ¿no? Hola, contento de estar acá, pues, con ustedes, acompañándoles, conociéndoles también. Muchas gracias por la invitación. Agradecido. Nosotros estamos de que nos aceptaste la invitación. Bueno, Huguito, yo lo tuteo, pero él es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero nos conocemos del colegio, de la universidad. Sí, Entonces, cuando éramos pequeños. Bueno, yo más pequeño. sí, buen, sí, sí. Muy bonitos recuerdos tengo de Hugo. Y estoy contento de que esté pastor. ¿Puede contarnos en dónde está, en qué proceso de su ministerio está o qué está haciendo? Es joven usted, ¿ah? Sí, ¿Cuántos años estamos. tiene, pastor Hugo? 27 años. 27, en la mitad de mis Oh, 27. jovencito. Sí, estamos iniciando. Bueno, yo salí de la universidad hace un par de años ya. El año pasado estuve como instructor bíblico aquí en la región metropolitana y actualmente estoy en el Colegio Dentista Porvenir como capellán ahí. Así que se pasa bien con los chicos, se trabaja harto, bien contento de la labor que tocó cumplir ahora. Muy bien. El pastor Hugo. Se me olvidó lo que iba a decir. Que está en el Colegio Porvenir. Eso iba a decir. El Colegio Porvenir es el más emblemático de Chile. Para las personas que nos escuchan que están afuera de Chile, es el colegio más antiguo. Así En es, realidad, no fue ahí en donde está físicamente, sino que partió en Púa, en el sur de Chile, pero se traslada como el colegio oficial a Porvenir, claro. que era como donde estaba la asociación. Me parece que estuvo la Unión Chilena igual hay un tiempo. Entonces, ahora es el colegio, vamos a decir, más antiguo de Adventista de Chile. Claro, Así sí. que ahí está trabajando el pastor. En el lugar en el que Dato está alto ahora intelecto. cumplió 106 años ya. 106 años Wow. desde que se puso ahí donde está. Y hacia atrás, el primer registro que se tiene es de hace 112 años, en el lugar en el que estaba anteriormente, pero es más antiguo. Lo que pasa es que el primer registro así que apareció en una revista adventista data de 112 años hacia atrás, pero pueden ser unos años más todavía. Pero ya la locación de Porvenir Qué como tal, interesante. 106 años cumplimos este año. Es súper interesante. Yo nada que era, pero hay un documental en YouTube que lo pueden encontrar que es de la educación adventista. Ujú. Es muy bueno. Y tiene como la historia. Incluso podría el folleto alguna vez hacer eso, ¿no? Contar la educación adventista. Sí, Cómo cierto. llegó el mensaje a Argentina primero, ¿cierto? Crespo, la primera iglesia en Sudamérica. Ajá. Bueno, ¿La Titi salió de agradezco. Porvenir o no? ¿Quién? ¿No? ¿La Titi no? No, Ah. le salió uno más periférico a la Titi. La Titi es como más Más periférica, Puma. ¿sí, no? Más malo. Ya. Oye, vamos a partir. Ujú. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify se publican semanalmente. Y el folleto ya está llegando casi a su término. Estamos en la lección número 10. Quedan 2 semanas. Y ya estamos. Ya se. ¿Cómo se llama? Ya se horneó. Así que dentro de poquito va a estar el nuevo folleto. Vamos a. Para iniciar, le Quedan vamos a 3. pedir a nuestro. ¿Titi qué? 3 semanas.
Hay 3 selecciones. Ah, 3 selecciones. Muy bien, Titi. Muy bien, Titi. Están Agradezco. haciendo bullying a mí, yo también. Ay. Me escribía. Oye, vamos a empezar a comentar la lección, así que le vamos a pedir a nuestro pastor Hugo que pueda hacer una oración Claro. para iniciar con el comentario esta semana. Ya, oremos entonces. Padre Celestial, te damos las gracias porque nos da esta instancia para poder reunirnos, estudiar tu palabra, compartirla también y entre todos poder extraer las riquezas que hay reveladas, Señor, en la Biblia. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu, que todo esta conversación, este estudio sea guiado por ti y que pueda glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Ya. Vamos a comenzar con esta lección número 10. ¿Cómo se llama la lección, Titi? Lleva por título El discurso de despedida. Ya. Que va a abarcar no solo la oración, sino que conceptos como el Espíritu Santo. Titi, ¿de qué trató la lección esta semana? Sí, tiene bastantes capítulos los que abarca. De hecho, es Juan 14 al 17, del capítulo 14 al capítulo 17. Y a solas con sus discípulos, Jesús le habló directamente de sus necesidades actuales y futuras. O sea, él trataba de prepararlos para las pruebas a las que ellos se iban a enfrentar. Él estaba a punto de partir, ¿cierto? Y ellos necesitaban consuelo, necesitaban aliento, se iban a enfrentar enemigos internos y externos. Así que Jesús deseaba equiparlos para la lucha que se les venía. Y sobre todas las cosas, los discípulos necesitaban saber cómo amarse unos a otros y a sus enemigos, ¿cierto? Nos quedó claro en la lección pasada. Así que estas son las oraciones de Jesús a favor de ellos. Jesús, ¿cierto?, hizo estos temas en su discurso de despedida, ojo. Jesús le indicó cuál sería su fuente de consuelo cuando él se iba a apartar de ellos. Le habló de un consolador, del Espíritu de verdad. Y podemos darnos cuenta que el consolador se va a presentar, ¿cierto?, justo después del mandato de Jesús de amarse unos a otros. O sea que esta es una promesa que tiene a lo largo todo el discurso que van a tener el consolador. Y el Espíritu se les va a proporcionar, ¿cierto?, sabiduría, entendimiento, paz, amor a todos los discípulos. Y nos convencerá de pecado y nos va a guiar a toda verdad. Entonces, después de la partida de Cristo, venía, ¿cierto?, este consolador y la obra del Espíritu siendo un resultado de la muerte de Cristo. Así que vamos a analizar un poquito este discurso de despedida que tiene tantos buenos consejos, ¿cierto?, oraciones que son amorosas con respecto a sus discípulos. Vamos a comentar este discurso. Muy bien, el verso está en Juan 17, del verso 22 al 26. Dice: la gloria que me diste yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, y que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hartos conocidos. Ahí terminó el conocer, conocido y conocido. El pastor Hugo, ¿qué nos puede decir más o menos de lo que habla el texto esta semana? De la gran oración, ¿no? El discurso de despedida en el fondo junto con la oración. Hay harto que decir. Es un fragmento largo de la escritura, ¿cierto? Son 4 capítulos. Pero creo que hay algo muy bonito, partir por lo que unifica desde mi perspectiva el
el discurso de Jesús y la oración. El inicio en Juan 14 tiene que ver con la sensación que tienen los discípulos de la separación que va a ocurrir entre Cristo y ellos, ¿no? Jesús estaba anunciando su partida, su despedida, su ida al Padre, ¿cierto? Después de todas las tribulaciones que iban a acontecer sobre él. Y los discípulos están inquietos porque se va el maestro, ¿no? Se han acostumbrado ya más de 3 años con él. Él los protegía de los fariseos, les enseñaba, los corregía, obraba milagros día tras día que seguramente fortalecían su fe. Y ahora quizás imaginar la sensación de separación, de enfrentarse ellos solos a las realidades que le iban a tocar, les trajo angustia, ¿no? Les trajo temor. Yo creo que puede compararse con la sensación que uno tiene cuando va a salir del colegio o cuando va a salir de la universidad, ¿cierto? En esos cambios de etapa, porque uno ya está en una zona de confort después de varios años, ¿cierto? Realizando la misma rutina, y de un momento a otro tener que cambiar de forma, de estructura, de rutina. Tenían miedo, ¿no? Tenían miedo por varias cosas, pero Jesús les dice: no teman, ¿no? En el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, y les anima a tener fe. Y de ahí en adelante, no es solamente el versículo 1 el que se enfoca en darle a ellos la razón por la cual no tienen que temer. Podríamos pensar que el no temas está enfocado solamente a su segunda venida, porque le dice: voy a preparar moradas, ¿cierto? Cuando yo vuelva, los llevaré conmigo, ¿no? Los tomaré conmigo, ¿cierto? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero este es solo el inicio de un discurso que tiene como tema central el valor que tiene la partida de Jesús en torno a la unidad entre el ser humano y Dios, ¿no? Jesús tiene como propósito no solamente aliviar la carga de la humanidad aquí en esta tierra, sino de derribar todo tipo de separación que exista entre Dios y el ser humano, ¿cierto? Todo tipo de separación, incluido principalmente el pecado, ¿cierto? Y todas las consecuencias. Por lo tanto, la partida de Jesús, él va a comenzar a explicar aquí, tiene como foco el construir esa unidad que se perdió entre Dios y el ser humano. Muchos le llaman a la oración del capítulo 17 la oración sacerdotal de Jesús, porque él se presenta como el vínculo que genera una unidad perfecta entre Dios y el ser humano, ¿no? Dice: yo voy a estar en ellos y tú en mí, para que ambos estemos en ellos, ¿no? Jesús se transforma en un enlace entre Dios y la humanidad a través del sacrificio, de su muerte, de su resurrección y de su ida al cielo para servir como intercesor, como sacerdote. Entonces, les conviene a los discípulos que se vayan, no tienen que tener miedo, porque esta separación, al final, lo que va a hacer es que haya una unidad más completa entre Dios y la humanidad. Por ejemplo, algo que yo resalté aquí del capítulo 17, es el cambio de preposición que se ocupa, muy sutil, cuando Jesús está hablando de su estadía con ellos en la tierra, y luego habla de la estadía que él va a tener con ellos espiritualmente, ¿no? Por ejemplo, el versículo 12 dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba, etcétera, etcétera. Ahí utiliza Jesús, para referirse a la relación entre él y sus discípulos, el con, ¿cierto? Que tiene que ver con estar al lado. Pero cuando leemos el final de la oración, el versículo 23, Jesús dice: yo en ellos y tú en mí. O sea, Cristo Jesús, cuando vino al mundo, cuando se encarnó, ciertamente generó una cercanía entre Dios y la humanidad muy profunda, porque estaba con nosotros, ¿no? Era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando Jesús se va y el Espíritu Santo comienza a ministrar a la humanidad, ahora Jesucristo no está con nosotros, sino que está en nosotros, ¿no? Hay muchos teólogos que destacan esta dinámica que Jesús ocupa aquí en la oración, para presentar que al final el propósito de toda la obra de Cristo no es separarse, sino que es unirse más todavía con sus discípulos en la obra del Espíritu Santo. Tenemos
el símbolo de la vid, ¿cierto? Como Jesús se presenta también como el que da vida, ¿cierto? A los pámpanos, ¿cierto? La vid que da vida a los pámpanos para que den fruto. Pero lo más importante aquí al final tiene que ver con el Espíritu Santo, cumpliendo ese propósito de ya no estar con la humanidad, sino que en la humanidad, en el corazón de los discípulos, de manera exclusiva en el corazón de los que creen. Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, pero no sobre el mundo, porque el mundo no lo conoce, ¿no? Sino que sobre ellos hay una relación íntima, exclusiva entre Dios y la humanidad, y esta separación temporal no tiene que ser motivo de miedo, motivo de angustia, porque al final permite que haya una unidad más profunda entre Dios y la humanidad, ¿no? Y todos conocemos el texto, yo creo, más significativo de estos pasajes. El Juan 14, 16, que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros para siempre. Ya como cerrando esta primera aproximación, esta palabrita consolador, ¿cierto? Tiene una limitación en el español para ser traducida, ¿no? El parakletos del griego se traduce como consolador aquí en mi versión, en otras versiones se traduce como ayudador, se traduce como valedor en algunas versiones. En Primera de Juan 2.1 se traduce como abogado, ¿cierto? Hablando del propio Jesús. Porque la intención más íntima de esta palabra, del parakletos, se puede aplicar a todas estas cosas porque cambia de acuerdo al contexto. Al final el parakletos es sencillamente alguien que fue llamado para estar junto a, ¿no? En los sentidos más básicos del idioma. Eso significa que al final el Espíritu Santo viene para ser nuestro compañero en todos los contextos de la vida. Si necesitamos un intercesor, funciona como intercesor. Si necesitamos a alguien que nos consuele porque estamos tristes, funciona como consolador. Si necesitamos a alguien que nos ayude para cumplir una misión especial que Dios nos haya entregado, funciona como un ayudador. Entonces, el parakletos no solo consuela, no solo intercede, sino que hace lo que sea necesario en las circunstancias que nos toque enfrentar, de acuerdo a nuestra misión, a nuestra vida, a nuestro estado emocional, etc. Y creo que eso ya trae al nivel personal, y es muy bonito, esta misión de Jesús, de unir a Dios con la humanidad y transformarse no solo en una energía espiritual, sino en una persona que está a nuestro lado y que como persona se adapta a las circunstancias y funciona como nuestro ayudador, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Eso es bien bonito. ¿Qué opina el Dani de todo esto? Oh, ya, me toca. Oye, a mí me costó la lección, porque abarca muchos capítulos, entonces es como... Tiene mucho contenido, demasiado. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo hablar? Pero a grandes rasgos, me gustan sí los capítulos porque los pude más o menos separar en algunas partes, en algunas secciones. Me gusta porque en principio como que Jesús se presenta en unión con el Padre y da varias promesas, ¿cierto? Dice que promete que se va a ir, que va a ir a preparar cosas en el cielo, pero que va a volver. Esa es una promesa. Promete que va a volver, que viene alguien más, ¿cierto?, a cubrirlo, a estar con los discípulos, que no van a quedar huérfanos, dice una palabra muy bonita. Y dentro de esta presentación, ¿cierto?, que también es muy importante, se presenta como Dios básicamente, porque dice, o sea, cuando dice yo me voy, pero síganme a mí, que yo soy el camino, y Tomás, ¿cierto?, le pregunta, Señor, ¿cuál es el camino? O muéstranos al Padre, dice, yo soy el camino, confíen en mí, crean en mí, mírenme a mí, mis obras, porque dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, ¿cierto?, que básicamente está diciendo, porque yo soy Dios, también cosa muy, muy impactante para los judíos. Entonces, da muchas revelaciones, pero lo interesante es que dice, yo me voy, no teman, pero
entra una dinámica así como esto, pero tranquilos, estoy acá, porque les prometo esto, les voy a enviar esto, les voy a dejar esto. De hecho dice, los van a aborrecer, los van a perseguir como a mí me persiguieron, pero tranquilos. Estén en calma, no teman, porque les voy a enviar esto. Y ahí es como donde está el foco, donde en todos estos capítulos Jesús presenta al Espíritu Santo como de una manera muy, muy inteligente, muy alternada también, de a poquito. Y es interesante porque les presenta al Consolador, al Espíritu Santo, pero tampoco lo logran entender, así como no han logrado entender muchas cosas dentro del ministerio de Jesús. Pero sí destaca cosas importantes. Que el Consolador les presenta la misión del Consolador, básicamente el trabajo que tiene que hacer el Consolador, que es recordarles cosas, todo lo que dice en el 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enseñado. Pero aún así, el Espíritu Santo sigue siendo un misterio. Aquí es donde, en mi investigación de los libros de Elena de White, en el devocional, ya en el devocional de Recibiréis Poder, al principio, los primeros 3 capítulos, Elena de White presenta cosas bien profundas, porque dice que en estos tiempos en los que vivimos nosotros, el Espíritu Santo, o sea, la predicación del Espíritu Santo, entender el Espíritu Santo no se toma con la importancia que se debería tomar. Eso está en el capítulo 2, en el capítulo 2 del devocional, y dice que es muy importante, que es fundamental entender el Espíritu Santo y pedir el Espíritu Santo y orar por el Espíritu Santo. Pero lo dice desde una manera de lo que hace el Espíritu Santo. Porque también en el capítulo 3, y creo que esto es como lo que en realidad quiero destacar acerca de esto, porque el Espíritu Santo es un misterio. Y lo dice claramente, mira, en el capítulo 3 dice, la naturaleza, la naturaleza del Espíritu, un misterio, así se llama el capítulo. Dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darle interpretación humana, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundo para el entendimiento humano, el silencio es oro. Dice, con estos 2 párrafos termino. Se especifica claramente el oficio del Espíritu Santo, lo que dice los capítulos, ¿cierto? En las palabras de Cristo, cuando Él venga, convencerá de pecado y de justicia y de juicio, en Juan 16:8. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Y para terminar dice, el pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revelará el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, que es lo que está en Juan 14:26. Eso es más o menos el misterio del Espíritu Santo, pero lo tenemos ahí siempre con nosotros. Buenos comentarios se mandan ustedes, ¿eh? Yo no sé qué más decir después de todo esto. Voy a aprovechar lo que ustedes dijeron, ¿ya? Intentar de potenciarlo. Quiero decir esto. A mí me da mucha curiosidad todos estos capítulos seguidos, porque bueno, primero que nada es rico en palabras de Jesús. O sea, tenemos un diálogo de Jesús súper largo. Es como que si pudiéramos escucharlo, es como escuchar un podcast de Jesús. Claro. Estamos escuchando un podcast de Jesús. Se tomó y me llama la atención que alguien lo escribió con punto y coma todo lo que dijo. Imagínate, un escrito largo de todo lo que dijo Jesús. Ahora, es súper diferente al Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte notoriamente tiene que haber sido preparado. Quizá se tomó apuntes, ¿cierto? O alguien lo escuchó varias veces, entonces Jesús... Pero mira lo diferente de estos capítulos. Hay espontaneidad, porque es la última noche. Y Jesús, y está ese dejo, ¿no? De que es la despedida
Es como el final de la vida de Moisés. Y él da su discurso en Deuteronomio y hay un dejo de pena, porque Claro. se va a morir. Y como Moisés murió y resucitó, aquí Jesús también va a morir y resucitar. Entonces se dice con emoción y espontaneidad. Y Juan plasma eso desde el capítulo 14. Entonces, claro, en Juan 14 nosotros vemos que él se lo saca de la cena. Nosotros entendemos que los lleva como al Monte de los Olivos, ¿cierto? Que el mismo Getsemaní es lo mismo. Cuando alguien dice Getsemaní, Monte de los Olivos, es lo mismo, es el mismo lugar. Solo que abajo se sembraban los olivos, ¿cierto? Y el monte es todo. Todos los bordes, todo. ¿Ya? Quiero apurarme. Entonces, Jesús hace esto y lo dice con espontaneidad. Entonces, voy a hablar después del Espíritu Santo, pero pienso, ¿alguien estuvo grabando esto? ¿Se sacó todo lo que dijo Jesús? ¿Alguien estuvo tomando apunte? Porque no es poco. ¿Y cómo se ve la espontaneidad? En el capítulo que leímos, en el 17, dice, y él alzó la vista y él comienza a orar. Entonces Jesús empieza a orar y empieza a decir todo esto, ¿no? Señor, ya te los preparé. Ahora, yo con ellos somos uno. Y así como yo soy uno contigo, quiero que ellos sean uno contigo. Y empieza a hablar así como que Jesús Dios Padre te lo estoy dando porque ahora me tengo que ir, ¿no? Y en el 14 dice con quién los deja, ¿no es cierto? Que es consolador. Ya. Después de eso, entonces ahora quiero hablar de un poquito del consolador. La gente, yo he tenido de todo, he tenido experiencia con todo tipo de académico bíblico, con los que son bien sencillos y humildes y saben harto, con los que son bien jactanciosos y saben poco, con los que son bien jactanciosos y saben harto, con todo. Entonces, ya he escuchado hartas discusiones, por ejemplo, de la palabra, ¿no es cierto? Paracletos, que significa consolador, y dicen, no, eso está equivocado. Pero en la traducción, una de las traducciones más antiguas en inglés, por ejemplo, la de Wycliffe, hablando de lo que decía el pastor Hugo, decía, no sé si existe esta palabra en español, confortador, comforter, estoy inventando. Miguel de Cervantes está rajando vestidura, pero confortador es como alguien que conforta, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Entonces, consolador es un buen símil. Ahora, se entiende, como dijo el pastor, ¿no? Que depende del contexto. Pero ¿por qué consolador no está tan alejado de la realidad? Porque es uno de los trabajos del Espíritu Santo. Consuela. Claro. Entonces, pero también se entiende que es alguien que acompaña, que guía, así como lo hizo Jesús. Y ahora voy a hablar de lo que dijo el Dani, que me gustó mucho. El Dani dice, no comprendían al Espíritu Santo. Y date cuenta que todavía no comprendían a Jesús. Sabían que había un Mesías, sabían que ese Mesías iba a llegar a salvarlo, y estaban comprendiendo ahora que el Mesías era divino, a pesar de que estaba en toda la Biblia que el Mesías iba a ser divino, estaban comprendiendo que era divino. No solo eso, sino que lo tenían ahí al frente, y que iba a ser humilde. Entonces no iba a ser, que como decía ahí 53, no iba a ser lo que ellos pensaban. Entonces, imagínate que ahora que asimilaron quién era Jesús, y que aún así erraron al blanco porque se equivocan y lo dejan solo, y esa noche dicen, ya no, si este es Dios porque resucitó, o perdón, esa mañana, ¿cierto? Ahora tienen que empezar a asimilar al Espíritu Santo. ¿Y a dónde vemos que ellos asimilan y empiezan a compartir en hechos? Entonces, aquí empieza como, esto es lo que nosotros sistematizamos como doctrina del Espíritu Santo, que es que ahora el Espíritu Santo está haciendo de las suyas. ¿Cómo? En hechos. En hechos, el Espíritu Santo hace de las suyas en todo momento. Y cómo lo vemos personificado, por ejemplo, en Hechos 5, cuando se le miente al Espíritu Santo, ¿cierto? Y él toma, voy a decirlo así, ¿no? Entre comillas, represalia. También dice, no lo entristezcáis. Entonces empieza a tomar forma ahora el Espíritu Santo. Empezamos a comprenderlo un poco, aunque aún así es difícil de comprenderlo. Y aquí yo me tomo las palabras de Jesús, que en algún momento dijo, no les puedo decir todo, porque no van a comprender todo lo que tengo que decirles. Entonces ahí quizás Pablo intenta ayudar un poco, ¿no? Bueno, pero este Espíritu Santo, ¿es Dios o no es Dios? Tiene características de Dios, ¿ya? Hace los mismos milagros que hacía Jesús, por ejemplo. Cuando se le miente, es como mentirle a Dios, como lo que pasa en Hechos 5. No solo eso, sino que dice otro, ¿cierto? Que algunos de los teólogos ocupan eso, el Elos Paracletos, otro consolador o otro guiador, que Elos como que se ocupa para igualdad. Puede ser, puede que no. Tampoco tiene que ser tan preciso el Elos. Pero Jesucristo se está yendo y está dejando a otro. ¿A quién me voy a dejar si no era de su cualidad? ¿Cierto? Y no solo eso, sino que en el Antiguo Testamento hartas veces se menciona el Espíritu.
como el Espíritu de Dios, por ejemplo, en Génesis 1. El Espíritu de Dios se manifestó en el caos, ¿cierto? En el Tiamat, en las aguas. Bueno, voy a moverme y avanzar. Con esto estoy terminando. El texto, bueno, el texto en general, en el capítulo 17 por lo menos, el fin es demostrar que Jesús hizo su obra con los suyos, pero hace algo que me gusta mucho. Y quizá, en las doctrinas, nosotros, el proceso de doctrina, el pastor Hugo puede confirmar, nunca es un proceso de creación de doctrina, ¿ya? Cuando, por ejemplo, decimos el Espíritu Santo, nosotros creamos la doctrina del Espíritu Santo. No, todo proceso de doctrina o sistematización es un proceso de aceptación, de reconocimiento. Entendemos que es así, entonces tenemos que aceptarlo y de alguna forma lo ordenamos, ¿cierto? Para entenderlo un poquito, porque somos humanos y necesitamos poner nuestro escritorio en orden. Por eso cuando algunos dicen, no, es que fue en el concilio de Nicea que se reconoce el Espíritu. No. El concilio de Nicea, o el 325 o el 381 en el de Constantinopla, ellos reconocen lo que ya se decía siempre, como de Jesús Dios. No, es que ahora vamos a decir que Jesús es Dios. Siempre se creyó que Jesús era Dios. El escrito más antiguo de la Biblia, que tiene que haber sido Filipenses 2 del 5 al 9 o 1 Corintios, ya se dice que Jesús es Dios. Entonces ellos dicen, lo aceptamos, entonces lo redactamos como para más entenderlo nosotros, ¿ya? Y bueno, y lo último que quería decir es que me gusta mucho cuando Jesús ora, porque bueno, él está reconociendo ya que hizo su trabajo con los apóstoles, te lo dejo el Padre para que el Espíritu Santo lo guíe, y él hace algo que en teatro, en drama, se le dice romper la cuarta pared. ¿Han escuchado ese término? Romper la cuarta pared. Que es cuando, por ejemplo, alguien está en el teatro, y cierto, el teatro tiene 3 paredes, izquierda, derecha y el fondo. La película igual, izquierda, derecha, el fondo. Y cuando se rompe cuarta pared, cuando el que está interpretando, haciendo algo en la escena, interactúa con el espectador. Es súper extraño, ¿no? Pero Jesús dice en su oración, dice, no solo te pido por estos, sino por los que han de creer. ¿Y a quién le está señalando cuando dice eso? Claro, a nosotros. Al que está leyendo. ¿Sí o no? Entonces Jesús hace algo súper bueno, que Juan lo registre, ¿no? Súper lindo, que rompe la cuarta pared y le dice, no solo pido por estos que están aquí conmigo en la escena, ¿cierto? Sino que por ti. Como que eso está haciendo, ¿no? Es interesante, es como tocante. Bueno, eso nomás quiero resaltar. ¿Qué opina la Titi de todo lo que... Perdón, ¿el pastor tenía algo que decir? Cuando estaba hablando, Sí, bueno, es que me vino a la mente cuando hablaba de la conformación de la doctrina como un credo, ¿cierto? Como oficial. Tiende a darse cuando se levantan controversias. La iglesia tiene que oficializar que Jesús es Dios, tiene que hacer un concilio, votar, qué sé yo, precisamente porque se están levantando controversias en cuanto a esa creencia, pero claro, no porque sea nueva, sino porque recién ahí se estaba poniendo en duda. Mientras no se pone en duda la creencia, generalmente no se oficializa, pero cuando es confrontada, la iglesia tiende a hacer concilios, ¿no? Pasa lo mismo con el tema del... Pareciera que es fructífero, ¿no? Pareciera que es fructífero la herejía. Claro, al final... Como que da un fruto, una doctrina nueva. Claro, la iglesia responde a una sistematización más formal, más profunda, para cerrar sus puertas, ¿no? En torno, o sea, nosotros creemos esto. Hay otros maestros que creen distinto, nosotros creemos esto. Es la única forma que tiene la iglesia de establecer ciertos límites que no sea y mantener la libertad de conciencia, ¿no? O sea, ustedes puedan creer lo que quieran, pero la iglesia cree esto. En el fondo es generar eso es bien interesante. Recordar siempre eso, que la conformación de un credo no es que la creencia sea nueva, sino que recién está siendo, por lo general, sujeta a duda. Y por eso la iglesia de distintas denominaciones tienden a oficializar, entre comillas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Personalmente me gustaría recalcar como algunos versículos en los que se habla del Espíritu Santo. Siento que son importantes y hay cosas, ¿cierto?, que destacar. Por ejemplo, ustedes ya nombraron Juan 14:16, cuando se habla, ¿cierto?, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es una promesa súper bonita y se empieza a presentar, ¿cierto?, el Espíritu Santo.
Primero, como iglesia tenemos así un preconcepto del Espíritu Santo a veces un poco errado, que cuando pensamos en el Espíritu Santo pensamos en una nube, o pensamos en el fuego, ¿cierto? O pensamos en un espíritu ahí andando. En la Entonces, fuerza. siempre recordar que el Espíritu Santo es una persona, ¿cierto? Aquí me gusta que se le diga el Consolador, porque es Dios, ¿cierto? Personificado y cumple, ¿cierto? Muchos roles en nuestra vida. ¿Qué roles cumple el Espíritu Santo aquí especificado como un consolador, ¿cierto? Ustedes dijeron que era uno que se presenta en lugar de otro. Era un mediador, era un intercesor, un ayudador, ¿cierto? También se le puede considerar como abogado, aunque no es completamente apropiado, ¿cierto?, para describir la obra que el Espíritu Santo está haciendo ni de Cristo. Pero se le puede, ¿cierto?, vislumbrar un poquito con esas palabras. El Padre y el Hijo obran, ¿cierto?, en cooperación para nuestra salvación. Y es importante que sepan que la obra de Satanás siempre ha sido presentar al Padre como un Padre severo, un Padre duro, un Padre reacio a perdonar al pecador, y como dispuesto a perdonar solo ante la intercesión del Hijo. Siempre ha tratado de mostrar un Dios injusto. Pero, ¿qué pasa, cierto? Que la encarnación, la muerte, la resurrección de Cristo hicieron posible un perdón. Pero tanto el Padre como el Hijo aman al pecador, ¿cierto? Y obran al unísono para su salvación. Entonces, ahora estamos viendo, ¿cierto?, que no se necesita un abogado para que induzca al Padre a que tenga misericordia del pecador. El que desea conocer del amor y la compasión del Padre tan solo necesita mirar a su Hijo. Necesita mirar, ¿cierto?, el sacrificio que Él hizo por todos nosotros, y ahora tenemos, ¿cierto?, intercesor por nosotros y tenemos esta conexión directa con el Padre. Y esta es una esperanza que la gente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento no la tenían, porque tenían un preconcepto de Dios que era muy errado. Entonces el Señor nos está mostrando, ¿cierto?, esta esperanza con el Consolador. También me gustaría recalcar Juan 14:20, que también dice otra cosa importante, ¿cierto?, sobre el Consolador. Se lo leo. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, en aquel día, ¿cierto?, cuando el Consolador venga y permanezca con ustedes, ahí van a conocer, ¿cierto?, todo lo que el Señor, todo un dominio espiritual que ellos no tenían. O sea, como ustedes dijeron, constantemente a ellos se les presentaban cosas divinas y ellos no entendían nada. En un dominio espiritual, ¿cierto?, que no entendían en ese momento, pero esas cosas le iban a ser aclaradas, ¿cierto?, posteriormente, gracias al discernimiento que les iba a dar el Espíritu Santo. O sea, era una promesa bastante importante para ellos, porque por fin iban a entender, por fin iban a abrir los ojos, ¿cierto?, de esa ceguera espiritual. El 14:26 también me gusta, cuando dice, aquí lo tengo, también habla del Consolador. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Y es súper importante porque cuando dice, ¿cierto?, que nos hará recordar o nos enseñará todas las cosas, porque una principal función del Espíritu Santo es enseñar. O sea, Jesús vino a esta tierra, ¿cierto?, a enseñar, y va a dejar a alguien que también nos iba a enseñar. Jesús dedicó su obra a la enseñanza. Más de 50 veces Cristo llamado maestro en el Nuevo Testamento. Entonces, durante los 3 años, sus discípulos habían estado recibiendo instrucciones del gran maestro. Pero había todavía muchas cosas que tenían que aprender. No podían comprender, ¿cierto?, todas las verdades que se les mostraba. Y necesitaban instrucciones adicionales. ¿Y quién se las iba a dar? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice 1 Corintios 2:10 al 11. Y puede impartir estas cosas a quienes están dispuestos a ser instruidos, ¿cierto? Ahora tenemos esta capacidad de entender. Y también nos va a recordar. O sea, no solo va a revelar nuevas verdades, sino que va a hacer recordar verdades que olvidamos, de las cosas que Jesús había enseñado o de aquellas que antes habían sido reveladas en las Escrituras de verdad.
Así que en momentos de crisis, cuando los discípulos fueran llevados ante los tribunales porque iban a pasar cosas así, ¿cierto? El Espíritu pondría en su mente las ideas apropiadas. Cuando se le pida razón de la esperanza, ¿cierto? Que tiene, nosotros como cristianos podemos, ¿cierto?, recordar lo que estudiamos en la Biblia gracias al Espíritu Santo y la confianza que podemos tener, ¿cierto?, de que vamos a acudir a Él y Él nos va a ayudar en esas ocasiones. Así que es como una promesa para los discípulos, pero también para nosotros, porque nosotros prácticamente necesitamos también este discurso de despedida. Nosotros vamos a pasar por muchas cosas que pasaron los discípulos en su tiempo, así que es muy importante que nosotros también tengamos esta esperanza en el Espíritu Santo. Y lo último que me gustaría recalcar es el capítulo 16 y versículo 8, que dice así, capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estas tres cosas son súper importantes porque convencer, ¿cierto? O demostrar que somos culpables. Todo esto, ¿cierto? Es súper importante porque nos pone en evidencia. ¿De qué? De pecado. Jesús también había dicho esto el día del Pentecostés, ¿cierto? Y cuando se mostró el Espíritu hubo una notable manifestación de la obra del Espíritu. ¿Y qué pasó? Los que escucharon la exhortación se les conmovió el corazón, ¿cierto? En Hechos 2:37. Y esta es una evidencia, ¿cierto?, de que el Espíritu Santo está obrando en alguien. Es cuando lo convence, ¿cierto?, ¿de qué? De pecado, también de justicia. No solo pone de manifiesto el pecado, sino también hace que veamos cuán verdadera es su rectitud y estimula a que aceptemos la justicia de Cristo. De juicio también, porque Jesús advirtió, ¿cierto?, al hombre acerca del juicio venidero y nadie puede escapar del juicio porque están seguros, ¿cierto? Y aunque tengamos temor al castigo, no debería ser el motivo principal para proceder, ¿cierto?, que hagamos con rectitud. Pero sí es un instrumento poderoso para despertar, ¿cierto?, en nuestras mentes la importancia, ¿cierto?, del pecado y de recurrir a este juicio con razón, ¿cierto? Y entender que el Señor es justo. Y de modo que el Espíritu finalmente hace que los hombres reconozcan su pecado, les señala la salvación y la justicia que hay en Jesús y los amonesta de las consecuencias de continuar en su pecado y de descuidar la salvación que se le ofrece prácticamente gratuitamente. Es súper importante la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, así que no lo miremos en menos y respetemos, ¿cierto?, esta personificación de Dios. Quiero preguntarle al pastor Hugo, ¿qué cree usted que significa permanecer en Cristo en la vida cotidiana? ¿Y qué significa como personalmente, ¿no?, permanecer en Cristo para usted? Yo creo que algo más sencillo de lo que puede parecer, ¿no? Para mí, como mi inicio del estudiar la Biblia, ¿cierto?, vivir la vida religiosa en el fondo, permanecer en Cristo me parecía una idea mística o legalista, ¿no? O es estar como una comunión media de trance con Jesús, constante, o permanecer en Cristo también me fue enseñado como obedecer perfectamente la palabra de Jesús, ¿no? Porque en el texto tiene que ver con esto, o sea, Jesús hace una referencia a esto, pero al final creo yo que permanecer en Cristo tiene que ver sencillamente con vivir una vida en la que el Espíritu Santo viva en uno. Esta es una idea también media abstracta, pero voy a intentar explicarla, ¿no? Hace unos días cayó en mis manos un libro como bien clásico del adventismo, se llama La mayor necesidad del adventismo, que habla sobre el Espíritu Santo. Y ahí se hacían hartos comentarios, ¿cierto?, a la cantidad de referencias que hay en la Biblia sobre la necesidad de tener el Espíritu Santo como iglesia, como individuo, ¿cierto?, etcétera. Y se mencionaba este texto, ¿no?, de la vid, de permanecer en Jesús. Y el autor hacía señal de que
una evidencia de permanecer en Jesús tiene que ver con los frutos, ¿no? Ahí dice que si permanecemos en Jesús llevamos mucho fruto. ¿Qué son los frutos? Bueno, aquí en la Biblia pareciera decir que los frutos tienen que ver tanto con la santificación, ¿cierto? Jesús está interesado en santificar a su iglesia, lo menciona en la oración final, pero también con la obra misionera, que también menciona mucho eso, el 15, versículo 26, 27, dice que Dios nos dará el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de Él, y vosotros, dice, daréis testimonio también hacia los demás. Están estas dos cosas relacionadas. Ahora bien, en cuanto a la obediencia, esta autora hacía un comentario muy interesante. Él citaba este pasaje de Ezequiel, donde dice que Dios nos quitará el corazón de piedra, ¿cierto? Nos dará un corazón de carne. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y el texto dice, y haré que anden en mis mandamientos y en mis estatutos. El autor decía, qué interesante que siglos atrás el pueblo de Israel había prometido andar en los estatutos y mandamientos de Dios cuando Dios presentó su mandamiento en el Sinaí, ¿no? Cuando lo dijo a viva voz. El pueblo de Israel juró que iba a andar en sus estatutos, pero fue incapaz, como individuo y como nación, de andar en la ley de Dios. Por lo tanto, ahora Dios responde y les dice, yo les voy a sacar el corazón que tienen ustedes, les voy a dar un espíritu distinto del que tienen ustedes, y yo voy a ser el que obre en ustedes para que guarden mis mandamientos. Y con la otra parte, la obra misionera, ¿cierto? Testificar sobre Jesús. Lo mismo en Hechos. Hechos está plagado de cómo es que Jesús indica claramente de que los discípulos no podían salir a predicar sin esperar antes la promesa del Padre, ¿cierto? La venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué voy? Que estas dos cosas están relacionadas con el permanecer en Cristo, pero no tienen que ser el foco para permanecer en Cristo. Son frutos de permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo no es centrarse en la obediencia a la ley de Dios, ni tampoco es centrarse en la obra misionera. Si nosotros intentamos hacer esto, es como intentar de que el pámpano dé fruto sin estar unido a la vid. O sea, el pámpano no se está preocupando de dar el fruto para unirse a la vid. Es absurdo. El pámpano se une a la vid para dar fruto. Entonces, muchas veces yo pensé que para permanecer en Cristo yo tenía que obedecer a Jesús. Que para permanecer en Cristo yo tenía que cumplir la obra misionera que Jesús había dado, la gran comisión. Pero es absurdo. El pámpano tratando de dar fruto para unirse a la vid, ¿no? Es al revés. Es unirse a la vid para dar fruto. ¿Qué es unirse a la vid entonces? Es pedir el Espíritu Santo constantemente. Yo creo que en la vida cotidiana permanecer en Cristo es sencillamente abrir la Biblia y orar mucho. Y orar enfáticamente, digo orar. Personalmente he sido muy bueno para estudiar la Biblia, pero malo para orar en mi vida cristiana. Me he leído muchos libros, he aprendido ahí en la facultad los idiomas de la Biblia, me he mantenido estudiándolos. Me sé las profecías de Daniel, de Apocalipsis, para acá, para allá. Y muy lector de la Biblia, pero muy malo para orar. Y puedo dar testimonio de que los momentos más brillantes en mi vida espiritual han sido periodos de la vida en los que me he tomado en serio este regalo que nos dio el cielo, ¿no? De poder tener comunión con Dios. Permanecer en Cristo para mí entonces es tener una vida profunda de oración sincera, de oración, de una oración que no busque presentarle ofrendas a Dios, sino que busque recibir de Dios, que busque recibir sabiduría, una oración pidiéndole a Dios su compañía, una oración pidiéndole a Dios santificación, pero pedir que Él nos dé. No ir a la oración y decirle, ya bueno, he llevado tanta alma al bautismo, me he estudiado tantas profecías, así que por favor te pido que me cuides. No, es sencillamente olvidarnos de los frutos
y pedir a Dios que Él nos dé su vida para que vengan los frutos, ¿no? Creo que en la vida práctica es, al final, abrir la Biblia, recibir la doctrina, ¿cierto?, tal cual está, y orar mucho, orar mucho. Creo que es enfáticamente vuelvo a repetir, orar. Muchas gracias, pastor. Amén. Me parece. Creo que estamos de acuerdo. Estamos casi finalizando. Ajá. Antes de que la Titi lea, quiero... Es algo así como muy freak lo que voy a decir, pero justo hoy día que estamos grabando, quizás no algunos lo conocen, el actor Russell Brand, que se ha hecho bien famoso estos últimos años porque se convirtió al cristianismo y es bien promotor del cristianismo. Y postea en sus Twitter, en sus redes sociales, por ejemplo, hace poquito puso "Yo creo en Jesús" y empieza a explicar en un hilo de Twitter. Y me lo encuentro muy lindo lo que él hace. Y hoy día que estamos, justo este día, que es el que estamos grabando nosotros, y hablamos sobre el Espíritu Santo, él posteó y puso "Yo creo en el Espíritu Santo", y hizo un hilo sobre el Espíritu Santo. Habla de su deidad y cosas muy bonitas. Bueno, le vamos a pedir a la Titi que haga la lectura de nuestra querida profeta. Perfecto, porque también tiene algo que decir al respecto. En el Deseado a todas las gentes dice así: la conexión del sarmiento con la vid representa la relación que deben mantener conmigo. La púa es injertada en la vid viviente y fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del sarmiento. Así también el alma muerta en delitos y pecado recibe vida a través de su conexión con Cristo. Esa unión se forma por medio de la fe en Él como Salvador personal. El pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la potencia perdurable de Cristo. Entonces tiene la mente de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por medio de la intervención del Espíritu Santo, el hombre llega a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Amén. Que el Señor nos bendiga con esta sabiduría y con el Espíritu Santo. Muy bien, estamos finalizando. Sí, muy bonito, muy profundo. Se nos está terminando la lección. Jesús ya se está despidiendo, pero tranquilos, no termine ahí. Ya se nos viene una nueva lección. ¿Titi sabes cómo se llama la nueva lección? ¿El nuevo folleto o la lección siguiente? Perdón, sí, el folleto que viene. Ah, No te lo preocupes, tengo en Titi. algún lado. Yo te lo digo. Se llama Renovar la Mente. Renovar la mente. El próximo Qué buen folleto. Así tema. que sí, vamos a... Ya saben, chiquillos. Muy bien, estamos finalizando. Les recordamos que todos nuestros materiales están siempre en Ministerio Joven Unión Chilena. Se sube el viernes porque suponemos que en la semana no lo estudian, entonces somos su apoyo para que, para que estudien el viernes antes de la lectura. Se lo suben los viernes. Pueden comentar ahí. Bueno, subimos en Ministerio Joven Unión Chilena en YouTube y en Instagram, a donde ustedes pueden comentar y nosotros leemos y debatimos y nos reímos y los saludamos. Y siempre lo subimos a Spotify, igual, que mucho más cómodo. No sé por qué yo no ocupo Spotify, pero bueno, ustedes que lo ocupan. Ya lo vamos a subir a Facebook ya. Agradecemos la presencia hoy día de nuestro pastor Hugo, que el Señor le bendiga en su ministerio, a usted, a su familia, a los chiquillos con los que trabaja, y esperamos tenerlo de nuevo. Amén. Siempre es bueno debatir con el Huguito. El Huguito, Sí. amén. El Huguito de harta materia gris, hay que sacarle provecho. Muy bien. Le recordamos estudiar todos los días su folleto joven, por favor. No pasen vergüenza el sábado, perdón, cuando pregunten cuántas lecciones estudiaron. Y pasarlo bien el sábado mañana, si quieren reírse, comer. Lo importante es estudiar la palabra y aprender de ella. Muy bien, gracias por su audiencia. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chaito, que esté muy bien. Chao.